En los alrededores de la capital de España surgía la alarma. Un extraño brote epidemiológico rodeaba a la ciudad. Ahora sabemos que el aceite de colza fue la causa de la extraña epidemia que hace 30 años saturó las urgencias de los hospitales. ¿Cuándo te sentiste mal o qué te dolía? La tripa. Pero en mayo de 1981 nadie podía imaginar que estábamos ante el mayor envenenamiento de la historia de España. Pero el problema que está ocupando ahora en la actualidad es esta radiografía, que es una neumonía de tipo atípica. Neumonía atípica, eso es lo que pareció al principio. Tuvieron que pasar 40 días de psicosis e incertidumbres hasta averiguar lo que mató al niño Jaime Vaquero, la primera víctima mortal de la colza. Cuando ya estaba muerta era cuando ya íbamos a llegar a La Paz. Pero como ahí no iba nada más que el chofer, no le pudo poner oxígeno ni nada. La familia Vaquero aún vive en esta humilde barriada de Torrejón de Ardoz. En pocos días, muchos vecinos acudieron a los hospitales aquejados por el mismo mal. Y esto fue de repente, no esperábamos nadie lo que iba a pasar. Repentino y sin explicación, por eso muchos señalaron a la base americana de Torrejón. Se habló de radioactividad y de armas químicas. Realmente como un azote bíblico, ¿no? Decíamos, ¿qué habremos hecho para merecer esta maldición? El miedo, como explica Valentín, se extendió de un modo tan implacable como la enfermedad que saltó a otras provincias. Las autoridades sanitarias intentaban poner freno. Ni la hipótesis de Torrejón, ni yendo a otros temas, el resto de las hipótesis, desde las fresas de Aranjuez a los tomates que estaban en Arabia, a los pájaros, a los perros. El doctor Valenciano recuerda hoy la impotencia de aquellos días en los que se desconocía todo de la epidemia. No sabíamos ni la característica de la enfermedad, ni de la gente que lo producía, de manera que eso fue más duro todavía que presenciar la tragedia individual, familiar y social que aquello significó, de manera que sí fue muy, muy duro. Casi un mes y medio después de que apareciera el brote, el equipo de investigación del Hospital Niño Jesús de Madrid despejó, por fin, la incógnita. Es un tóxico que entra por la boca, pero una sustancia que no consume todo el mundo. Por ejemplo, los niños pequeños, muy pequeños, no consumen este producto. Y hicimos una encuesta alimenticia. Y pudimos comprobar que lo único que diferenciaba al grupo de enfermos respecto al grupo de niños que no tenían esta enfermedad era el consumo de un tipo de aceite determinado que se vendían en mercadillos en botellas de 5 litros. El resto es de sobra conocido. Hubo 20.000 afectados por la colza. En 30 años han muerto más de 4.000. Y los que aún padecen sus secuelas reivindican no caer en el olvido. Si viviera Jaime tendría hoy 38 años y sus padres otro brillo en la mirada. Fue la primera víctima de un aceite industrial que se vendió en mercadillos de media España para usar en cocinas modestas. Carmen aún conserva algo de aquellas garrafas malditas. Y tuvimos la mala suerte, una vecina que ya se ha muerto el matrimonio y nosotros de comprar este aceite. El origen era un pesticida, o los pájaros, o un bichito, se llegó a decir al principio desde aquel Ministerio de Sanidad. La confusión, el miedo y el recelo se extendieron como una mancha de aceite. Porque había gente que pasaba por tu lado y huía, creyendo que la enfermedad era contagiosa. Gota a gota, el envenenamiento masivo mostró toda su brutal dimensión. ¡Que mi hija acaba de cumplir 19 años! 20.000 afectados y 2.000 muertos, 5.000 según las víctimas. ¡Estamos pidiendo justicia! ¡Justicia! Tuvieron que pasar 17 años para que se cerrara el capítulo de culpables. 15 condenados, solo 3 permanecieron en la cárcel. ¿30 años sirven para olvidar? No. Ni sirve para olvidar ni para perdonar. Acabamos de hablar sobre si la banda terrorista ETA se disolvió del todo o no, o si tan solo se mimetizó de alguna manera en un partido político, y ahora volvemos a hablar de conspiraciones y en este caso de algo que ocurrió en los años 80 en nuestro país, conocido como el síndrome tóxico y que afectaba directamente al aceite de colza, o eso nos contaron en la versión oficial. Quizás sea la correcta o quizá no la sea. Todo esto es lo que vamos a descubrir a continuación con nuestro compañero Hugo Fernández. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, Jorge. Un poco nervioso después de tanto tiempo, pero bien.
Los nervios son para los principiantes y aunque tú llevas fuera de juego un tiempo, has estado mucho en radio y en el mundo de las conspiraciones. Has hecho una gran labor de divulgación y de investigación. Pero Hugo, vayamos al tema que nos ocupa hoy. Haznos una breve introducción sobre el síndrome tóxico y el aceite de colza, ya que entiendo que como esto ocurrió a principios de los años 80, puede ser que haya alguien que no sepa de lo que estemos hablando. No, efectivamente. De hecho, Jorge, el aceite de colza a día de hoy todavía se sigue utilizando. Es un ingrediente, digamos, muy habitual en cualquier cocina. Por eso a mí no me gusta mucho, aunque se conoce popularmente como el caso del aceite de colza, a mí me gusta más llamarlo como más o menos se llamó entre el grupo de científicos, que fue el síndrome tóxico, ¿no? Porque poco tiene que ver con el aceite de colza y quizá poco también con el síndrome tóxico. Y como bien decías, a lo mejor quizá la gente más joven no le suene a esto de nada, porque claro, tenemos que viajar al año 1981. En concreto, fue el día 1 de mayo de 1981 cuando un niño de 8 años, Jaime Vaquero, pues muere camino del hospital. El día anterior pues se empezó a encontrar un poco enfermo, tenía algo de fiebre, tenía tos, pero bueno, tampoco era nada pues digamos grave, porque considerando que sus hermanos estaban con síntomas de gripe, pues tampoco era algo muy extraño. Pero esa noche su sintomatología se recrudece, el médico de urgencias llama una ambulancia y camino al hospital, pues este pequeño pues fallece. Posteriormente todos sus hermanos son ingresados con bastante gravedad, sobre todo su hermana mayor, Inmaculada, de 17 años, queda ingresada en cuidados intensivos. Y ahí es, digamos, donde nace un poco pues esta historia que vamos a contar hoy, ¿no? Este misterio que envuelve un poco a lo que sucedió y que hoy en día todavía sigue, pues muchos españoles siguen afectados, muchos murieron y bueno, se convirtió en un caso bastante polémico. Y como muy bien dices, el gran investigador Faber Kaiser, que fue un gran periodista investigador del misterio, pues dicen que la causa de su muerte, que fue por SIDA, aunque él siempre pues defendió de que no sabe cómo pudo haber llegado a infectarse de SIDA, falleció. Los teóricos de la conspiración dicen que bueno, puede ser que haya sido víctima de silenciarle, ¿no? Y cuando estos primeros pacientes llegan, Hugo, al hospital, los médicos, ¿qué diagnóstico les dan? Pues la primera diagnóstico que dan cuando muere este pequeño, creen que es un caso de neumonía. Cuando acaba el puente, porque claro, estamos hablando del 1 de mayo, cuando acaba ese puente del Día del Trabajo, el doctor Muro, que vuelve, digamos, al hospital, entonces se da cuenta de que algo raro está pasando, porque ve que este pequeño muere camino de la ambulancia, sus hermanos están ingresados en cuidados intensivos, hay otro niño en otro hospital que presenta la misma sintomatología. Entonces el doctor Muro empieza a creer que está ante algún tipo de pandemia, pero no tiene claro el qué es lo que está sucediendo exactamente. Lo primero que empiezan a investigar es si puede tratarse de alguna clase de neumonía, aunque el doctor Muro nunca piensa que puede ser una neumonía, porque no tiene los síntomas de una neumonía. Por ejemplo, sí que estos pacientes tienen algunas manchas en la piel, y además después hay lo que se llama discriminación familiar. ¿Qué significa esto? Que cuando, por ejemplo, alguien enferma de neumonía, pues puede ser contagiada, digamos, a todos los miembros de la familia. Había miembros de la familia que caían enfermos y otros que no. Entonces, pues el doctor Muro ve que estamos ante una enfermedad. Él la cataloga como algo nuevo y totalmente desconocido. Hace un llamamiento al Ministerio de Sanidad. En principio nadie le hace caso, aunque empiezan a agolparse los casos. En un solo día hay casi 349 nuevos enfermos hospitalizados, casi 2.000 personas acuden a urgencias con algo que está sucediendo y no saben qué es. Y el día 7 de mayo, una semana después, entonces el Ministerio empieza a tomar cartas en el asunto y dice, bueno, oye, aquí está pasando algo, vamos a analizar qué puede estar pasando. Descartan la legionela, pero siguen pensando en que esto es algún tipo de neumonía, algo que se contagia, digamos, por vía aérea. El doctor Muro no. El doctor Muro pues empieza a pensar que esto tiene más pinta de ser algún tipo de intoxicación o algún tipo de cuadro alérgico, y él empieza a investigar por algo alimenticio. No está muy desencaminado de lo que después sería la versión oficial.
Lo que pasa es que el doctor Muro, él cree que puede ser debido a algún tipo de ingrediente, porque todos más o menos tienen su dieta, digamos que se basa mucho en las ensaladas, ¿no? Entonces empieza a investigar qué componente de la ensalada puede estar presente que pueda estar afectando a estos pacientes, ¿no? Mientras el doctor Muro investiga, el día 13 de mayo, menos de 15 días después de esta primera muerte, él se da cuenta de que tiene que ser algún producto que se esté comercializando en mercadillos ambulantes. De hecho, el día 13 se presenta en el Ministerio con un mapa de España y más o menos está empezando a establecer, dice, pues mira, aquí va a haber nuevos casos, y acierta con bastante exactitud, pero misteriosamente el día 14, el día siguiente, se la parte totalmente del caso, totalmente de la investigación, se dice que lo cesan porque, bueno, que estaba como agotado física y psicológicamente, que ya no podía más con el tema, aunque bueno, los familiares siempre negaron que fuese este el motivo. Y bueno, así quedó un poco el tema, ¿no? Ellos investigaban algo relacionado con una neumonía, digamos la versión oficial. Muro ya se decantaba por algo que tenía que ver con algún tipo de intoxicación. Y luego, bueno, pues la versión oficial, digamos, llega el día 10 de junio, además muy rápidamente, Jorge, porque mira, el día 10 de junio a las 7 de la tarde, dos periodistas del País entrevistan al ministro de Sanidad para saber, bueno, cómo van los avances de la investigación, y les dice que no hay ningún tipo de novedad, que de momento no saben absolutamente nada y que siguen en ello. 2 horas después, a las 9 de la noche, el telediario de Radio y Televisión Española abre diciendo que ya se sabe dónde está la causa del problema. Entonces ya es donde primero apuntan a que puede ser un tipo de aceite que se comercializaba de manera ambulante sin ningún tipo de control sanitario y que era lo que estaba causando esa enfermedad. ¿Y cómo llegan a esa conclusión? Porque imagino que esto no es fácil, es decir, con lo que te va contando un paciente u otro, te puede generar algún despiste, puede hacer que te pierdas en algún momento del relato, pero claro, llegar a la conclusión de que esto viene expresamente del aceite de colza, como digo, no tenía que ser fácil. Pues mira, la conclusión la llega gracias a un doctor del Hospital Niño Jesús de Madrid, el doctor Tabuenca. Él dice que descubre en uno de los pacientes afectados por el síndrome tóxico, que era un bebé de apenas unos meses, que decía que la única alimentación que rompía su dieta, que era básicamente la leche materna, eran las cucharaditas de aceite que le daba su madre para calmarla cuando lloraba. La madre negó que le diese ningún tipo de aceite. Entonces, simplemente con esa pequeña pista, con ese pequeño indicio, sin más base que eso, ya se lanzan a decir que fue ese tipo de aceite el causante de la enfermedad. Entonces, ¿cómo fue lo que pensaban o la versión oficial que se dio al respecto? Pues te resumo muy rápidamente, Jorge. Básicamente, lo que creían que había pasado es que llegaba un aceite venido de Francia, básicamente aceite de colza, que era perfectamente consumible y perfectamente no tenía ningún tipo de problema. Lo que pasa es que venía para uso industrial, no para uso alimentario. ¿Qué pasa? Que cuando viene para uso industrial, los aranceles, las aduanas, estamos hablando de 1981, en aquella época todavía no existía la Unión Europea, había aduana, entonces había que pagar unos impuestos. Digamos que el aceite que venía para uso industrial tenía menos impuestos que el aceite que venía para consumo humano. Para evitar que ese aceite que venía para consumo industrial se vendiese para consumo humano, aunque fuese perfectamente comestible, lo que se hacía era, digamos, teñirlo. Le echaban una sustancia que se llamaba la anilina, que pintaba ese aceite para que se supiese que ese aceite no era de uso alimenticio, era de uso industrial. ¿Qué pasaba? La empresa que traía ese aceite de Alemania, que era Rapsa, limpiaba esas anilinas, que era lo que decían que era el agente tóxico, limpiaba esas anilinas, mezclaba el aceite con otro tipo de aceites y lo vendía de manera ambulante como aceite de oliva. Entonces, lo que pasó fue que cuando se dio esta versión oficial, se culpó al aceite, pues mira, el aceite desnaturalizado de colza con un 2% de anilina fue lo que causó la intoxicación. ¿Qué pasa? La OMS
en ese momento, claro, entra en escena, ¿no? Y pide a dos investigadores, un investigador de Alemania y digamos que prácticamente la investigadora por cabecera del Centro de Enfermedades de Estados Unidos, les piden analizar y determinar si verdaderamente el aceite era la causa que estaba detrás de esto. No obtuvieron resultados, Jorge. Ni el doctor en Alemania ni la doctora en Estados Unidos consiguieron que, administrando ese aceite a sus cobayas, causase el mismo efecto que tenía el aceite tóxico. Entonces ahí es donde empieza un poco a resquebrajarse la versión oficial. Cuando la OMS descubre que esto no encaja mucho con la explicación del aceite, entonces en 1983 pide a España que se reinvestigue, por decirlo de alguna manera, lo que pasó realmente. En ese momento se nombra un grupo de expertos que vienen de Barcelona a Madrid, están comandados por una doctora que se llamaba Susana Sam, y cuando empiezan a investigar qué es lo que pudo pasar exactamente, hay dos doctores en especial, Martínez Ruiz y la doctora Carrera, que además eran un matrimonio, que tenían un cometido, ¿vale? El doctor Martínez Ruiz lo que tenía que hacer era determinar cuándo empezó a descender la curva de contagios, de intoxicaciones. Según la versión oficial, que era lo que más cimentaba que había sido el aceite, es que decían que había empezado a descender en el momento en que el anuncio de Televisión Española había salido diciendo que, bueno, que pidiendo a la gente que no consumiese el aceite, que fue el 10 de junio, como recordamos. Pero lo que descubrió Martínez Ruiz fue que empezó a descender mucho antes el número de enfermos, antes de ese anuncio, ¿no? Y la doctora Calavera, por otro lado, lo que descubrió fue que no cuadraba mucho el número de afectados o las personas que estaban afectadas con el supuesto circuito de comercialización de ese aceite. Ahí es donde empezaron pues a venirse abajo la versión oficial. El doctor Muro siguió haciendo sus pesquisas, descubrió que no podía ser el aceite, que tendría que ser algún otro tipo de componente alimenticio, se empezó a sospechar sobre todo del tomate, y bueno, ahí es donde empezó un poco a venirse abajo la versión oficial y donde empezó a venir esta digamos, versión alternativa de la que vamos a hablar hoy, que no fue las anilinas, ni el aceite de colza, ni nada de nada, Jorge. A ver si podemos ir situando las piezas donde corresponden. En un primer momento se acusa al aceite de colza o a esta anidina de ser la responsable de tantísimas muertes. Incluso se condena o se acusa al gobierno de España como responsable subsidiario de lo que ha ocurrido, pero ahora tú nos dices que hay una versión alternativa, que hay otra cara B de esta versión oficial. Sí, hay dos versiones alternativas, ¿vale? Una, digamos, que es la que sostiene el doctor Muro, y otra es la vía que abrió, como bien decías al principio, Faber-Kaiser, que es la que yo creo que encaja un poco más en lo que pasó aquí. Vamos a hacerlo un poco más resumido porque es un tema un poco complejo y demás. Hay, digamos, que se empiezan a estipular dos partes, dos teorías distintas. En aquella época solamente una, la teoría de Faber-Kaiser vino después. En aquel momento lo que se empieza a considerar es que tiene que ser un tipo de alimento, no puede ser el aceite, porque había casos en los que una familia todos consumían aceite, pero alguna parte de esos familiares no caían enfermos. Entonces se descarta el aceite y empiezan a investigar de que puede ser algún tipo de producto organofosforado, ¿vale? Luego hablaremos un poco de lo que son los organofosforados. Y apunta directamente sobre todo a los tomates. Los organofosforados, Jorge, te digo muy rápidamente. Cuando se prohíbe en los años 70 el DDT, que era un producto, digamos, un pesticida organoclorado, los laboratorios empiezan a desarrollar otro tipo de pesticidas que fuesen más fácilmente degradables, porque el DDT era, prácticamente imposible de degradar por la naturaleza. Entonces empiezan a investigar unos productos que se llaman organofosforados, que son simplemente productos orgánicos a los que se les añade fósforo y son más fáciles de degradar por la naturaleza, pero no quita de que sean tóxicos. De hecho, son extremadamente tóxicos. Fíjate que un pesticida llamado Paratión, que era comercializado por Bayer, hoy en día está prohibido, ¿eh? Un solo litro de Paratión era suficiente para matar a 50.000 personas. Fíjate de lo que estamos hablando, Jorge. De hecho, el Tabún, el Sarín, el VX,
el gas mostaza, todos estos, digamos, armas químicas parten de los organofosforados. Entonces, lo que piensan en aquel momento el doctor Muro, la doctora Clavera, el doctor Martínez Ruiz, otros varios médicos también, es que esto encaja más en una contaminación por algún tipo de este producto. Ellos piensan que es un pesticida y ahí es donde nace esta versión un poco alternativa. De hecho, hay un dato muy curioso, que en la misma clínica donde el doctor Tabuenca descubrió que podía ser el aceite de colza el que fuese el causante de este envenenamiento, hay un doctor, porque a día de hoy todavía, Jorge, la gente que sobrevive, la gente que está viva, siempre les dijeron que esto no tenía ningún tipo de cura, ¿vale? Era totalmente incurable, no había antídoto, por decirlo de alguna manera. En el hospital de Niño Jesús hay un médico del ejército, un teniente coronel que se llamaba Sánchez Monge, que consiguió curar a mucha gente. De hecho, había una niña que fueron los padres a pedirle ayuda después de que se enteraron de que había curado a un niño, que se llamaba Virginia Castaño, si no recuerdo mal, y los médicos, cuando la trataron como afectada del síndrome tóxico, estaba postrada en una cama, no podía moverse, Jorge. De hecho, llegaron a proponer a los padres un método bastante descabellado, que era que para poder estirar las piernas, cortarle los tendones, porque estaba totalmente inmóvil. Entonces el doctor Monge empieza a tratarla con atropinas, que son el antídoto para ese tipo de armas químicas, ¿no? O de ese tipo de pesticidas. Y la niña mejora completamente. De hecho, cuando vuelve a revisión al año siguiente, los médicos la ven totalmente normal, que hace vida normal y demás. Cuando estamos hablando de una niña que estaban pensando en cortarle los tendones para poder mover las piernas. Entonces, también basado en esto, lo que empieza a crecer entre muchos médicos, no todos, porque yo cuando empecé a investigar este tema también me encontré con bastantes médicos que no querían ni oír hablar de una versión alternativa. Yo cuando empecé a investigar esto me puse en contacto con el Instituto Carlos III de Madrid, hablé con la persona, digamos, que más estaba en el tema del síndrome tóxico, y cuando me cogió el teléfono y hablé con él, luego se portó bastante bien, luego fue bastante amable, pero cuando le dije que estaba investigando ese tema, me dijo: si estás pensando en alguna teoría alternativa, aquí terminamos la conversación. Bueno, le fui capeando un poco y luego al final se portó bastante bien conmigo, me entregó bastantes libros y demás, bien. Pero hay médicos que no quieren ni oír hablar de una versión alternativa. Sin embargo, pues todo apunta a que va por ese camino, ¿no? Porque fue algún tipo de producto organofosforado, puede ser un pesticida o puede ser otro tipo de cosa, lo que causó esa intoxicación, pero nada que ver con el aceite de colza. De hecho, el doctor Muro, que siguió investigando el tema, después de moverse por los mercadillos, empezó a ir por zonas agrícolas y descubrió en una pequeña granja, pues que había una plantación de pimientos y una bolsa de un saco de pesticidas que nunca había visto. Le preguntó al granjero, ¿no?, de que estaba usando ese saco y demás, y dice: no lo sé muy bien porque es la primera vez que lo uso este año y tal. Y entonces le pidió permiso para llevarse unos pimientos y pidió permiso para llevarse también el saco de pesticida. Cuando se pusieron a hacer experimentos en cobayas con esos pimientos y con ese insecticida que había traído doctor Muro en el Instituto Nacional de Toxicología, pues prácticamente lo que no pasó con el aceite de colza cuando intentaron reproducir lo mismo en animales de laboratorio, comenzaron a tener los mismos síntomas y murieron a las pocas semanas, Jorge. Parte de esta historia me va generando dudas. Espero no poder o no olvidarme de nada. Hugo, toda esta historia empieza a desgranarse a raíz de que aquella mamada que el niño dice que ella le había dado una cucharadita de aceite de colza para calmar su malestar. Bueno, empiezan a tirar del hilo y descubren todo esto. ¿Sabemos si ese niño consumió algún tipo de tomate rociado con pesticida? Y luego tengo otra pregunta y va referente un poco a estos profesionales sanitarios. ¿Crees que no quieren hablar de una versión alternativa por miedo, porque están amenazados o sencillamente porque no creen en una versión alternativa y están hasta el gorro de que la gente les pregunte por ella? Pues si te respondo la última pregunta, yo creo que hay un pacto de silencio. De hecho, Faber-Castell
su libro sobre el aceite de colza lo llamó Pacto de Silencio. Yo creo que hay un pacto de silencio para que nunca se sepa lo que sucedió realmente ahí. Porque voy a contar también una parte de la historia, voy a dejarla un poco más adelante, pero creo que ahora es buen momento para contártela. Pasa un poco como cuando hablamos del 11M, Jorge. Hay algo que intenta ocultar lo que pasó ahí realmente. Mira, voy a ponerte unos ejemplos muy rápidos. Cuando comenzaron las investigaciones, por ejemplo, el doctor Martínez Ruiz y Clavera, de que no les empezaban a cuadrar ni la fecha en la que se empezaron a bajar los contagios, ni la ruta de comercialización, empezaron a pasar cosas muy extrañas. Mira, por ejemplo, el doctor Fontela, te sonará el doctor Fontela, este famoso forense de la Universidad de Sevilla, estuvo también investigando el tema del síndrome tóxico. Entonces, ocurrieron varias cosas cuando empezó el juicio, poco antes y poco después del juicio de la Colza, pasaron cosas muy curiosas. Mira, por ejemplo, Bayer, que se estaba defendiendo en todo momento, porque lo primero que apuntaron cuando hablaban de este pesticida era un pesticida que se llamaba Nemacur, ¿vale? Que fabricaba Bayer. De hecho, Muro llegó incluso a decir de dónde venía exactamente ese pesticida. Ese pesticida, según las investigaciones que él hizo, venía de unas alhóndigas en Almería que se llamaba Grupamar. En Almería, ya sabes, los cultivos allí, que se hacen en esos enormes mares de plástico, lo que usan para regar son las aguas subterráneas. Hoy en día hay un plan integral para el control de plagas que ya prácticamente intenta erradicar los pesticidas, pero estamos hablando de que en 1981, para poder sacar una plantación en Almería, había que usar un montón de productos químicos, Jorge. Un montón de productos químicos que se mezclaban muchas veces, no se guardaban los tiempos en los que tendría que estar entre que se aplica el producto y se recoge el fruto. Por ejemplo, fíjate, el Nemacur, que era lo que más o menos todos apuntaban como el posible causante del síndrome tóxico, este pesticida, hoy en día, que todavía se sigue comercializando, se recomienda más o menos usar unos 30 kilos de Nemacur por hectárea. El Nemacur es básicamente un nematópodo, es para matar gusanos y demás. Entonces se recomendaban 30 kilos por hectárea. En 1980, en la década de los 80, la Junta de Andalucía recomendaba usar 100 kilos por hectárea. Entonces, todo eso que había en Almería, todas esas plantaciones que había que tenían que usar desgraciadamente un montón de insecticidas, él lo llevó a unas alhóndigas en Almería, en Roquetas de Mar. Se llamaban precisamente Agrupamar. Entonces, que me voy un poco por las ramas. ¿Qué pasó? Mira, pues el Bayer, que siempre estaba defendiendo su inocencia, cuando llegó el juicio, estaban tan seguros de que no tenía nada que ver con ningún componente de insecticida suyo, que decidieron ceder 36 monos que trajeron del Reino Unido al doctor Fontela para que investigase y experimentase con ellos. El doctor Fontela consiguió que desarrollase los mismos síntomas que el síndrome tóxico, simplemente administrándoles el Nemacur y otro componente de Bayer que se llamaba el oftinol, que se usaba también para matar insectos. Y los monos que fueron dados que se alimentaron con productos con esos dos herbicidas, desarrollaron la enfermedad. Sin embargo, otro grupo de monos totalmente aparte, que solamente les dieron el aceite, pues no desarrollaron ningún tipo de dolencia. Pues bien, en 1987 entran unos encapuchados en el centro donde estaban llevando a cabo esos estudios con los monos, con navajas, no se sabe muy bien qué intención tenían, pero bueno, fueron pillados y escaparon. Cuando el doctor Fontela también tenía unas cobayas estudiando el síndrome tóxico y fue un viaje a Suiza, la universidad cortó el suministro de comida y prácticamente se murieron todas. El despacho que los doctores Martínez y Clavera tenían en Madrid alquilado para realizar el estudio que les habían encomendado, lo asaltaron, se llevaron bastante documentación. Un abogado de los defensores de Raelca, de los acusados por el tráfico de aceite, también entraron en el despacho y robaron documentación. Uno de los médicos y otro abogado sufrieron un accidente de coche
que al parecer quedaron sin líquido de frenos cuando no encontraron los mecánicos ningún tipo de fuga. Había una asociación en Madrid, no sé si todavía existe o no, que se llamaba Fuentox, que era la Asociación de Síndrome Tóxico de Fuenlabrada, que llegaron a entrar en la oficina 5 veces, Jorge. 5 veces. Y una de ellas, la más sangrante, fue cuando el doctor Muro, porque esa asociación, ellos siempre, hubo muchos miembros en los que no estaban para nada de acuerdo en que fuese el aceite el causante. De hecho, muchos dicen que no llegaron a consumir ningún tipo de aceite ambulante. Entonces, el doctor Muro les propuso una cosa. Dijo, bueno, pues para el juicio vamos a hacer lo siguiente. Ya que sabemos que si es un órgano fosforado, el doctor Monge tenía una cura que era la atropina, y el aceite de colza decís que no puede ser porque de hecho nunca lo consumiste, y si hay gente de la familia que sí lo consumía pero no está enferma, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir consumiendo el aceite y vamos a consumir también este pesticida en productos, a ver si desarrollamos la enfermedad. Se prestaron a ello, hay que ser valiente, y avisaron a la Asociación de Síndrome Tóxico a nivel nacional de que iban a hacer ese experimento. Pues bien, al día siguiente descubren 3 personas que entran en la sede de Fuentox. No sabemos qué intenciones tenían, pero lo más curioso es que de las veces que entraron en aquella organización, 5 veces, hasta 5 veces, en esta ocasión los pillaron, Jorge. Y era, atento, 2 policías locales y el concejal de Sanidad de Fuenlabrada, que además les dijo cuando los vieron allí dentro de la fundación, dijeron, vosotros de Fuentox, hasta que no acabéis con ninguna versión alternativa de síndrome tóxico, pienso terminar con vosotros. Es decir, que hubo un pacto ahí, hay algo ahí que se quiere ocultar, que yo creo que más que nada no es porque estén hartos, yo creo que es porque hay algo dentro del síndrome tóxico que no quieren reabrir, Jorge, que no quieren reabrir. De hecho, por ejemplo, ¿por qué si los enfermos tenían cura? Porque el doctor Monge, ya te digo, descubrió que dándoles atropina podían curarse, siguen a día de hoy sin cura. Incluso además, si fuese una intoxicación por anilinas por el aceite que estaba, digamos, tintado, también hay cura. De hecho, hay un médico que dice que con una inyección de azul metileno que se cura perfectamente una intoxicación por anilinas. Pero sin embargo nadie cura a esa gente, Jorge. Entonces yo creo que lo que hay es una capa de silencio y encima que no quieren que se sepa lo que realmente pasó. ¿Y qué ocurre con el niño, Hugo, que te preguntaba anteriormente, o con otros pacientes? ¿Supo si finalmente consumieron algún tipo de hortaliza o tomate rociado con pesticidas? Sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, uno de los miembros de aquella época de las víctimas del síndrome tóxico, él dijo también que nunca pensaba que había sido el aceite porque él era anestesista en el hospital. Entonces, él consumía el mismo aceite que consumía la familia. De hecho, por ejemplo, hay algo que no cuadra tampoco del consumo de aceite, es eso. Por ejemplo, hay lugares como la Universidad de Somosaguas que se compraban ese tipo de aceite en el comedor, comían prácticamente 700 alumnos con ese aceite y no caía enfermo ninguno, Jorge. En el Hospital 1 de Octubre, que no es como ahora, ya digo, estamos hablando de los años 80, se consumía ese aceite también. Incluso para los enfermos no hubo casos tampoco. Y este anestesista, la historia que te contaba es que la familia entera cayó enferma. Él era además el presidente de la Asociación de Víctimas del Síndrome Tóxico. Y lo fue porque toda su familia cayó enferma, menos él. Entonces, él, viendo que consumía el mismo tipo de aceite que consumían sus familiares y él no estaba enfermo, lo único que le cuadró fue una noche que cenaron unos tomates y él estaba de guardia. Entonces ahí sí que puede encajar esta historia de que haya sido los tomates. Al principio nadie pensaba que eran los tomates, porque si te fijas, un tomate tiene una piel seria, ¿sabes? Tiene una piel muy protegida. Entonces, si era algo que estaba en el tomate, tenía que ser algo que estuviese dentro de la planta. Por eso se tiró luego de los pesticidas que se usaban a la hora de plantar esos tomates, que el tomate había cogido esos pesticidas y estaba dentro del cuerpo del tomate. Aunque yo no creo que haya sido ningún tipo de pesticida, aunque fue lo que más, digamos que la teoría alternativa que más vas a escuchar si algún día ves algún documental o te informas sobre el síndrome tóxico, vas a ver sobre todo la teoría del tomate y el Nemacur de Bayer. Pero yo creo que no es lo que pasó exactamente.
Jorge, pero sí hay relación, sí puede haber relación, sí. A medida que vas hablando yo voy rastreando, buscando información y he encontrado que, bueno, de las primeras ocasiones en las que ya se menciona la farmacéutica Bayer es cuando una paciente dice que es culpa de ellos, aunque siempre se dijo que esta paciente lo que quería era sacar tajada, que le pagaran una buena indemnización. Pero a la vez también encontramos que, que hay muchas personas que apuntan que este síndrome tóxico no era otra cosa que una guerra bacteriológica puesta en marcha por los Estados Unidos. Es decir, aquí hay versiones para todo el mundo. Sí, es un tema realmente complicado. Sobre todo hay mucha gente que sí que le echa, digamos que achaca el problema al aceite, pero te voy a decir también por qué, Jorge, porque en aquella época, aunque tú tuvieses toda la sintomatología del síndrome tóxico, si tú no decías o negabas que hubieses consumido aceite, ya no entrabas dentro del listado de víctimas del síndrome tóxico. O sea, tú ya no tenías derecho a ningún tipo de indemnización, aunque tuvieses todos los síntomas. Si tú decías que no habías consumido el aceite, pues tú habías enfermado de lo que sea por otro tipo de razón distinta. Entonces mucha gente se aferró también a lo del aceite porque no les quedó más alternativa, estaban obligados. Si yo quiero que se investigue o yo quiero una indemnización, tengo que decir que fue el aceite, porque si no, no me van a considerar enfermo de síndrome tóxico. Y luego con respecto a los tomates, es una teoría muy válida, porque directamente apunta a donde yo creo que está la clave del síndrome tóxico. Apunta a decir, oye, esto no fue el aceite, esto fue otro tipo de sustancia organofosforada, probablemente un pesticida, probablemente de la marca Bayer y probablemente comercializado por tomates. Pero es lo que tú también decías, Jorge, antes muy acertadamente. Dicen que este pacto de silencio, esta cortina de humo, todo esto fue movido por Bayer, porque es una empresa muy fuerte, pero no creo que Bayer sea capaz de decirle a un concejal de salud de un ayuntamiento que entre dentro con 2 policías locales a invadir la sede de una gente que está pensando en una teoría alternativa. Bayer lo tendría súper fácil para salirse de este embrollo, Jorge. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, el Nemacur llevaba comercializándose en España desde 1971, o sea, 10 años antes de que hubiese este problema. Siempre de manera segura y estaba totalmente aprobado y demás. El Oftinol, que era otro de los compuestos también tóxicos, se había empezado a comercializar como un año antes, pero tampoco hubo ningún problema y el Nemacur se usa en todo el mundo. Bayer lo tendría tan fácil como, ¿cuánto crees que Bayer, con la cantidad de poder jurídico que debe tener esa gente y de abogados, iba a tardar en echarle la culpa a, oye, pues mira, este granjero o esta parte de granjeros no usarían este producto como yo indico que se use, no guardaron los tiempos que yo indico que se deban de guardar y por una mala praxis de ellos, que yo no tengo nada que ver, pues armó este lío, por decirlo de alguna manera. Incluso más fácil puedo decir, pues mira, incluso aunque no tenga nada que ver porque fue una mala práctica de X granjeros, incluso mira, me comprometo a retirar el Nemacur y es muy fácil, Jorge, le cambias 2 o 3 compuestos, le cambias tal, le cambias el nombre comercial y a seguir vendiendo. No creo que haya sido Bayer. O bueno, o sí puede haber sido Bayer, pero por otro motivo totalmente distinto. Entonces, sí que es un tema complicado, Y yo lo que creo que pasó fue que, mira, y ahora me voy a meter un poco así, porque tampoco a lo mejor tenemos mucho tiempo. Esto comenzó en Torrejón de Ardoz, ¿vale? Torrejón de Ardoz, en el año 53, se firmó el convenio de España y Estados Unidos y tenía una base allí, pues bueno, la base de Torrejón de Estados Unidos es una base de las más importantes que había en Europa en aquella época. Entonces, yo creo que algo se estaba experimentando, algo se estaba haciendo en la base de Torrejón o incluso en otra base militar que hay cerca, que ya hablaremos cuál es, que o bien se experimentó con la población de manera consciente o bien hubo algún tipo de fuga de algún tipo de agente neurotóxico que tenían y demás, porque cuando aquella época también se apuntó a que, bueno, puede ser algo bacteriológico que se les haya escapado de... No, esto no tiene nada que ver con nada bacteriológico, Jorge, esto va por algo químico, es un producto, una sustancia química, un tabú, un sarín, un VX, lo que llaman un inhibidor de la clorinesterasa, que es como inhibidor de la clorinesterasa, por ejemplo, es también un veneno de serpiente, hace el mismo efecto, ¿no? Que paraliza
hasta que esa parálisis incluso llega a afectar a los pulmones y mueres por un paro respiratorio agudo, que es lo que le pasaba a los pacientes que murieron por síndrome tóxico. El tiempo en este programa se nos ha acabado, pero no la conversación, ¿de acuerdo? El resto de esta conversación va a estar disponible en el apartado de mecenas. Ahí veremos las conclusiones y hablaremos un poquito más sobre el síndrome tóxico y quizá lleguemos a esclarecer algo, quién sabe, aunque esto dará para muchos y muchos programas. Ahora tenemos que dar la bienvenida a Yolanda Martínez, así que Hugo, no te vayas del todo porque tú y yo continuaremos hablando y como digo, disponible para nuestros mecenas. Cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada, el mejor misterio te espera en Informe Enigma. Hazte mecenas de Informe Enigma en iVoox y ayúdanos a seguir creciendo. Tan solo tienes que entrar en la interfaz principal de Informe Enigma y hacer clic en el botón azul que pone Apoyar. Muchas gracias por eso. Gracias por ayudarnos a seguir creciendo. Yolanda Martínez, bienvenida. Uy, hoy has ido al grano. Muy buenas noches. ¿Y la introducción dónde está? Esa la haces tú ahora. No, mira, además la tengo aquí, hablando del tema del que vamos a hablar, que es, bueno, pues esto, el busca tu media naranja, todo eso. Escucha esta introducción que viene al pego. Si el amor llama a tu puerta, ábrela, no te lo pienses más. Sentirás ilusión, una nueva emoción te hará soñar. Lo que necesitas es amor. Lo que necesitas es amor. Todo el mundo necesita amor. Lo que necesitas es amor. Lo que necesitas es amor, dirigido y presentado por el gran Jesús Puente y hoy presentado por Yolanda Martínez. Sabía que tenías un as en la manga. Te conozco. Me dejaste así un poquito a la expectativa y tenías que salir con Jesús Puente. Di que sí. Pues bueno, era un programa que tenía mucha audiencia y oye, que sepas que yo dejé a un chico y quería llamar a Jesús Puente y llevarme a ese programa. Me lo dijeron unos amigos. Y yo le dije, por Dios, ni se le ocurra. Yo era una chiquilla, era muy jovencita. Y dije que ni se le ocurra, por favor, porque es que no me presento. O sea que, bueno, esos programas tienen telita. Pero no, hoy estamos aquí para hablar de tu media naranja, Jorge. ¿Realmente existe la media naranja? ¿Tú qué crees? Yo me mantengo en zona neutra. Está bien eso. Si por término media naranja es alguien que se parece a ti, alguien que te complementa, bueno, pues sí, puede existir. ¿Te has fijado en la canción por ejemplo, de lo que necesitas es amor? Y es lo que ocurre hoy en día. Son las necesidades muchas veces que hacen que estemos al lado de nuestra pareja. Necesidades económicas, necesidades psicológicas, necesidades físicas. O sea, la sensación psicológicamente de no sentir un vacío, de no estar solo. De ahí muchas relaciones económicas, porque muchas personas, pues sobre todo, están con sus parejas porque económicamente no pueden divorciarse o separarse o estar solos porque no llegan, tal y como está hoy en día la vida y la sociedad. Y otros, pues, físicamente, pueden estar con sus mujeres o hombres o maridos y pueden tener otro tipo de relaciones. O sea, ese es el tipo de necesidad que tiene una persona. Pero digo yo, si vas como un mendigo por la vida buscando ese tipo de necesidad, un mendigo se va a comer lo que le pongan, ¿sí o no? Si esa es la necesidad que tú tienes, al final vas a ir como un mendigo y te vas a comer lo que te pongan. Entonces, qué bueno es que no tengas ninguna necesidad para tener y encontrar esa media naranja. Yo creo que la naranja entera debe ser tú, y luego cuando escoges a tu pareja,
es porque quieres estar con esa persona. Entonces ahí dirías, ahí está, ahí es mi media naranja. Tengo que decirte que aquí hemos hablado de almas kármicas, almas gemelas, almas en pena, y de todas las almas que he podido hablar, creo que la más certera es la alma kármica. La alma kármica no está solo como una relación, Jorge, que te hace, es una relación indeterminada y que sabes que tienes que ponerle punto final algún día. Es que las relaciones kármicas pueden ser tu madre, puede ser tu padre, puede ser un hermano, puede ser un compañero de trabajo, puede ser una pareja, claro que sí. Hay muchos tipos de almas kármicas. En esa sí que creo al 100%. Pero luego lo que es tu media naranja o tu alma gemela no te puede estar enviando el de arriba todo el día un alma gemela. Creo que venimos destinados a estar con una persona, tardemos más o menos, vamos a encontrarla evidentemente, pero tendrás una relación, una pareja que será para ti. Pero una vez que si te has divorciado o ya ha pasado esa persona que tenía que ser para ti, es imposible que vayas encontrando cada vez almas gemelas. Que puede ser que tu alma gemela llegue más tarde. Yo tengo amigos que están encontrando ahora esa parte suya, no se habían llegado a encontrar nunca a nadie, fracasaban en el amor y de golpe los ves y piensas, es que son almas gemelas totalmente, o sea, es que es así. Y nunca es tarde para encontrar tu alma gemela, claro que no, ni tu media naranja. Entonces, ¿realmente existe? Bueno, puede existir, depende de la necesidad que tengas, ¿vale? Si no tienes ninguna necesidad, es ahí. Estás en la relación perfecta. Si, como he hablado anteriormente, tienes alguna necesidad, estás en una relación equivocada. Porque muchas veces hay personas que están solamente porque están muy vacías y no entienden que al final aquí venimos solo y nos vamos a ir solos. Entonces, lo más bonito de una relación es estar porque uno o porque dos personas quieren y tienen los mismos sueños o se acompañan uno al otro. Eso es maravilloso. Pero hay relaciones, yo llevo más de 20 años haciendo consultas, tú lo sabes, se me sientan cada día personas, no te puedo contar una historia de amor que me haya impactado y haya dicho, ostras, por esto vale la pena luchar o vale la pena, ¿no? Sino que hay mucha carencia emocional en muchas relaciones que se aguantan por un hilo o que son relaciones que, como he dicho, hay necesidades de mantener esas relaciones. Entonces, lo más bonito del mundo es que tú seas tu naranja completa, enterita, Jorge, y que luego cuando eliges estar con una persona es porque te complementa cosas pues maravillosas, pero la persona primero maravillosa debe ser tú. Hay veces que nosotros idealizamos mucho a una persona, nos gusta a alguien y la podemos idealizar, nos vamos a llevar un ostión tremendo. No puedes idealizar nunca a una persona, porque es que te vas a desengañar. Yo creo que lo primero es que tú estés bien, física, psicológicamente, emocionalmente, en todos los aspectos, y luego va a aparecer una persona que sea como tú, que emocionalmente también esté bien, que tenga las mismas ganas de hacer cosas como tú. Entonces ahí dices, ahora sí que puedo creer en mi media naranja. Pero todo puede ser un mito, claro que puede ser un mito, si no estás en esa fase. Y evidentemente cuando no te encuentras bien en un lugar o no te sientes a gusto es porque esa etapa de tu vida ya debería pasar página, pero hay mucha gente que se queda ahí, tiene una doble vida. Entonces, claro, podríamos decir, todo el mundo tiene medias naranjas por ahí esparcidas, ¿no? ¿Sí o no? Puede ser, pero la gente que hoy nos escucha a lo mejor quiere saber cómo encontrar a su medio limón. Ah, mi medio limón, jolín. Bueno, porque a veces es más ácido que dulce, ¿no? Depende de que le preguntes. Entonces, algún secretillo para ir por la calle y decir, oye, esta es, o este es. Mira, yo siempre he dicho que si realmente quieres encontrar a... Primero, si quieres encontrar realmente a tu otra mitad, llámale alma gemela, llámale llama gemela, llámale media naranja. Siempre lo he dicho, es mediante oraciones. Oraciones, afirmaciones, visualizaciones. Tú puedes visualizar a una persona y decir, mira, yo estoy en un momento de mi vida que puedo ser independiente, pero estaría mejor con alguien si fuera como yo y tuviera pues las mismas ganas que tengo yo de tener una compañía en mi vida. Entonces, para saber que realmente estás con la persona adecuada, sobre todo te darás cuenta que puedes ser tú mismo o tú misma en esa relación, Jorge.
O sea, que tú puedas ser tú siempre, las 24 horas del día, eso es algo maravilloso. Entonces es cuando te das cuenta que puedes. A veces no hay necesidad ni hablar, ya os conocéis. ¿Cómo te diría yo? Sobre todo también no hay fantasmas en una relación. ¿Qué podríamos llamarles fantasmas? Pues yo siempre digo, pues esas relaciones un poco que veo, por desgracia, que hoy en día, pues que alguien esté con alguien y te pregunte por otra persona, pues esos son fantasmas en tu relación. Son fantasmas de que hay personas que pueden estar con alguien, no la quieren perder porque no la dejarían nunca, pero tienen en su cabeza a otras personas. Entonces, ahí no es. ¿Me entiendes? Si tú estás en una relación con tu pareja y tienes a tu cabeza fantasmas, otras personas que ya no existen, porque son fantasmas. Si tú no estás con alguien, es porque esa persona no tiene que estar contigo. Yo siempre he dicho que el amor de verdad ni te abandona, ni te deja, ni se termina. Y si hay una tercera persona en tu vida, en tus pensamientos, tú estás con la persona equivocada. Os lo digo a todos y a todas que estáis ahí, que yo sé que es algo muy común que lleguen a mi consulta pues personas que a veces me preguntan por otras. Mira, te he puesto de fondo incluso música ya lo estoy de viendo. canciones de amor y todo eso. Es que al final este espacio se convierte en un consultorio. Bueno, tengo que decir que yo al final acabo haciendo a veces de terapeuta emocional en parejas, te lo dije, que una vez me encontré con una pareja que parecía yo la terapeuta, que yo decía, bueno, ¿ahora qué pautas les doy? Yo no he estudiado nunca terapias de pareja, pero yo he visto parejas donde ya comenté que el señor me decía que cuando le tocaba marcharse porque había padecido un cáncer y no tenía ganas de vivir. ¿Por qué? Porque pues su vida había cambiado mucho y ya no tenía la salud que tenía antes y creía que hacía aquí. Y su pareja pues la veías con unos ojitos de entonces yo qué soy aquí, ¿no? ¿Qué represento? Entonces al final te vuelves una terapeuta, te vuelves una psicóloga en las consultas. Cuando tú no has estudiado eso, te dedicas al mundo del tarot y lo único que puedes ver es lo que va a ocurrir en esa relación. Esa relación o se trabaja o va directamente al fracaso, o la vida que te toque estar y los años que te den aquí vas a amargar a tu pareja, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer para encontrar esa persona? Pues mira, cuando uno está soltero o soltera, lo que debe hacer es visualizar a esa persona para que llegue a su vida, ¿de acuerdo? Y que pida exactamente lo que quiere. El universo te dará siempre lo que quieres. Vamos a ver y a ver, cada uno visualizar lo que cada uno visualice lo que quiere dentro de sus posibilidades. Bueno, es decir, sentido común. No, vamos a ver, es que las mujeres idealizan hombres. Ya estamos con la No, y los hombres también, cuidado, las mujeres idealizan los hombres perfectos, definidos, bueno, sí, guapos, inteligentes, tienes razón, con dinero tienes y tal, y el 99,9% de los españoles no son así. Entonces bajamos el listón. Y por los hombres ocurre lo mismo. Idealizan a la típica mujer perfecta, qué tal, y dices, tampoco. Es que no existe. Existe claro, el equilibrio. Cuidado con idealizar, porque aquí por pedir todos podemos pedir lo que queramos. Bueno, pero por eso muchas veces hay personas que nunca están satisfechos, porque no se dan cuenta que lo que piden los demás debería estar primero en ellos, ¿vale? Y esto lo digo mi hermano, por ejemplo, que estaba en una página de citas en Tinder, me parece que era en Tinder, no sé qué página. Me decía, ¿tú te puedes creer que las mujeres exigen un montón de cosas? Primero que seas alto. Por suerte mi hermano es alto, pero bueno, que le exigían un montón de cosas. Imagínate una persona de 1,75 m ya no puede apuntarse a un Tinder porque los quieren de 1,80 m. Es que un poco de lógica, de sentido común y un poco de verdad, porque igual luego la persona que está pidiendo eso mide 1,50 m o 1,60 m. Es que pero eso va a llevar a que estas personas que piden uno de 1,80 m, que tenga dinero, que tenga no sé qué, que tenga tal, al final trabajo, pasarán todo, sí. 30, 40 o llegarán a los 50 años y estarán solas. Sí, no. Es decir, ese es el perfil que se busca en una página de redes sociales, y lo sé porque tengo amigas que lo primero que me dicen es, me importa la altura, y tengo que decir que yo me da culpa también, que yo también he sido mucho así. Pero sí que es verdad que si yo me pongo un pelín de tacón, ya paso el 1,70 m y algo, y me pone muy nerviosa que un hombre sea un poco más bajo que yo. No me gusta. Cuando todo el mundo está en la cama no es alto. Ya, pero cuando tienes que pasear con él, sí. Y en el fondo todo se resume en ese aspecto. Pero cuando tienes que pasear con él, sí. Yo es verdad que he sido una de a mea culpa, lo digo, que reconozco que sí que he sido exigente con que un hombre que sea un poco más 1,80 m mínimo, porque es que si no me llega a mi altura y no me gusta, es que no me gusta. Pero sí que es cierto que pongas tú en un Tinder, yo ya no he entrado nunca ni me pondría en una página, pero
que busques esas características, pues me parece increíble que se exija tanto. Y es lo que dice mi hermano. Y luego dices tú, bueno, ¿y vosotras qué tenéis para ofrecer? Si luego... No puedo decir lo que tienen porque hoy en día... No, pero me refiero a que cuando ya conoces a alguien por un Tinder es como ir al IKEA a comprar o por catálogo y compras por catálogo. A mí me parece eso horrible. Si quieres encontrar realmente a tu alma gemela, no lo vas a encontrar en un Tinder, lo siento mucho, ni en un Tinder, ni en un Puff, ni en el Mythic, ni en... No, es pedirlo, manifestarlo mediante oraciones, afirmaciones, visualizaciones. ¿Cuántas veces hemos dicho la ley de la atracción? Pues si tú eres lo que atraes, si tú realmente quieres una persona... Así te vendrá. Lo que no puedes exigir algo que tal vez tú no tengas. Tienes que mejorar tú y ser impresionante para esa persona. Y esa persona que llegue a tu vida será igual que tú y tendréis las mismas necesidades. El Tinder, para mí, es como los antiguos prostíbulos. Igual, tanto para hombres como para mujeres. Eliges a quien quieres, si tienes suerte, y ella le haces un poquito de gracia, ¿vale? Y al final el asunto se resume a eso. Ya sé que alguien me dirá, no, es que yo voy buscando amistad... Voy buscando tal ahí no en se busca esas amistad. páginas. Y ya te lo dicen, ¿eh? El Tinder no es para buscar amistad. Incluso muchas, y tengo amigos o amigas que me han dicho que en la primera cita han tenido relaciones. Entonces, ¿cómo va a ir una cosa bien así? Si en la primera cita ya tienes relaciones con una persona que te has visto, te acabas de ver hace una hora. Es que eso no puede funcionar. Es que es algo sexual. Ahí es para buscar temas así esporádicos. Pero además se tendría es que que llamar así, citas esporádicas. La cosa está descompensada porque... Ellas son las que piden un 80, que tengan trabajo, que tengan cochazos, que tengan tal. Y cuando quedan, encima el tío es el que tiene que pagar. Por eso digo que parece un antiguo prostíbulo, ¿vale? Que ahora es gratis, pero lo que acabas aflojando a lo largo de la noche... Te tengo que decir que yo tengo amistades de todas las edades, porque conozco a mucha gente, ya lo sabes. Entonces, puedo tener una de 60 años y decirme, sí, el que paga es él, lo tengo claro. Pero porque digo, ¿sabes que las cosas han cambiado? Para ella, ¿no? Es su vida y que la acompaña piensa igual. Pero tengo otras más jóvenes de 20 y poco que me dicen, no, la primera cita soy yo la que pago, porque no me gusta que me paguen nada. Digo, mira, tú me recuerdas a mí. O sea, no soporto que me paguen nada y siempre soy yo la que puede pagar la primera vez o si voy con un amigo. Soy así, me gusta y no me gusta. Pero que hay personas que puedan pensar así, ahí es donde viene el fracaso. Por eso digo que si tú vas a buscar una pareja, vas a buscar una relación o vas a buscar tu media naranja y ¿por qué no me llega? Mírate, evalúate, examínate tú y luego pues verás que como seas tú vas a traer. Pero eso es difícil. La gente no hace un autoanálisis y además hay que tener en cuenta cuando hablamos de medias naranjas, medios limón, medios kiwis, da igual lo que medias sea. Piñas, como así. Todo entra por los ojos. Y yo me he encontrado a personas que... Ahí está. Amigos, a conocidos, que bueno, que no han pisado un gimnasio en su vida, que no hacen deporte, que prácticamente es sofá, cama y televisión. ¿Y qué tipo de persona quieres? Pues yo quiero... mira esa que pasa por la calle, que es una tía que hace yoga, que hace crossfit, que hace todo. Y dices, pues tío, no te veo ahí. Primero porque no tenéis nada en común. Y segundo porque mírate tú y mírala a ella. Eso suele pasar. Claro, hay veces sí que es cierto que han habido relaciones en las que él es un pibón y ella no es tanto, o viceversa. ¿Pero por qué? Porque se han conocido de muy jóvenes y ya cada uno sabe cómo es por dentro esa persona, porque habrán ido al colegio juntos, al instituto, pero así de buenas a primeras con 30, 40 años, olvídate, si no entras por aquí, no te va a entrar nada por otro lado, ¿eh? No, y a ver, mira, Pierce Brosnan, que se llama Pierce Brosnan, ¿cómo se llama? Es que a mí ya sabes que mi... Sí, no, Pierce, sí. Es el PIS, ya sé quién dices, el que hace... el del 007. Y también el de Lobezno. Vale, por ejemplo, pero en la del 007... Que los dos están con mujeres dentro de todo muy feillas. Bueno, pero por ejemplo el de 007, su mujer era espectacular y ahora mira, pobrecita, pues cogió un peso y tal y él está con ella. Cuidado, que él tampoco es dígase para tirar cohetes ahora. No, pero que le quiero decir que le han criticado muchísimo a esa mujer, pero sabrá él qué pedazo de mujer que tiene, que es una mujer increíble, que es una mujer... ¿Por qué hay que criticar tanto siempre el físico? Entonces... Esos sitios como el Tinder y tal, que solo van a buscar, porque es que es verdad, ¿cómo vas a comprar algo que no te entre por los ojos? Pues lo mismo, pues no puede funcionar, pero relaciones... Y hoy en día aún encima se complica más para encontrar tu media naranja. ¿Cuánta? Es que yo a veces me río y me han llovido hostias mucho en muchas ocasiones por esto, ¿eh?
la gente, filtros para todo. Coge el móvil, automáticamente al hacerse la foto, se quita las ojeras, las arrugas, se ponen ojitos más pequeños, que le sale hasta purpurina. Y un día en mis redes sociales lo puse. Os dais cuenta que el día que quedéis con alguien cara a cara, vais a ir sin filtro, ¿no? Ha habido muchos chascos por ahí, sí. Ha habido muchas decepciones y tal. Pero es lo que ocurre. Se vende eso y es lo que hay, y la gente quiere estar estupenda para engañar durante un tiempo, pero luego hay muchas citas que no se llegan a dar por cosas así. Yo me he encontrado con gente que me ha explicado que durante mucho tiempo hablaba con alguien y era un perfil falso. O sea, esa persona nunca existió, o sea, esa mujer no existía, y ese hombre viajó una vez hasta Madrid para quedar con ella porque se cansó de las veces que le anulaba la cita, porque le había dicho que un hermano suyo había tenido un accidente ya cuando él ya iba a viajar. Dice otra vez otra excusa, dice, mira, ¿sabes qué? Me planto en Madrid. Se fue a no sé qué hospital que le había dicho ella que estaba el hermano, fue hasta allí y ese hermano no existía, o sea, todo era mentira. Y al final, cuando él ya se enteró que él estaba en Madrid, le confesó que ella no era la de la foto, y es que era una mujer pues con sobrepeso, bueno, no tenía nada que ver con la mujer. Entonces, eso es lo que ocurre muchas veces en esos chats donde chateamos con muchas personas que son perfiles falsos. Tú y yo conocimos a una persona que se ponía mogollón de filtros en estas redes sociales, quedó con un chico no muy lejos de donde nosotros hacemos este espacio y ella estaba esperándolo en un banco, el chaval pasó con el coche, le dijo, bajó la ventanilla, ¿eres tú? Y dijo, sí, dice, vale, voy a buscar aparcamiento. Pues no eso hace nunca. Como 6 años. Pues el chaval sigue buscando aparcamiento. Yo creo que hace 20 años que le ocurrió esto, y es que, bueno, cuando tú no te pones realmente como eres y te ve la persona, tengo que decir, físicamente esa mujer, lo que es físico está bien. Lo que pierde a veces, pues hay cosas que te pueden gustar más de ella o no por su cara, ¿no? Porque yo siempre digo, puedes estar muy bien de cuerpo, pero si de cara no te acompaña, a veces ocurre. Los hombres en eso tienen mucha manía. Y igual supongo que se puso un poco de filtro en la cara porque de cuerpo estaba bien la mujer, la conozco. Y pasó por allí y le dijo, ¿eres tú? Sí, hoy muy guapa, le dijo, muy guapa. Dice, ahora vengo, voy a buscar parking. No llegó nunca. O sea, el parking se ve que no encontró parking. Entonces, es como el que ha ido a buscar tabaco, ya han pasado 40 años y es que el estanco estaba cerrado y el otro. Entonces, y el otro. ¿tú crees que realmente se puede encontrar media naranja? Sí, no. ¿Habrán relaciones que habrán funcionado? Pues tal vez sí, y algunas igual tal vez te escriban y te digan, pues yo encontré mi media naranja pues en un lugar así. Yo no tengo casos que me hayan llegado así, que se hayan encontrado en media naranja. Yo creo que lo más bonito es verse, el filtrear, ¿verdad, Jorge? El filtreo con esa persona. El verte, el ir a comprar al supermercado. Cuidado. Y filtrear con la cajera, por ejemplo, te suena, ¿no? No. Entonces, no, el comienzo de un filtreo no así es lo más bonito. Pero escúchame, que las películas también han hecho mucho daño, porque según las películas hoy en día, tú vas al súper y cuando sales por la puerta, te chocas con una persona, se te cae todo al suelo, eso no me ha te pasado pones a recogerle lo que le has tirado, de repente hay un chico rumano que toca el acordeón, que toca la canción de amor del siglo, el amor. Cruzáis las manos y chas, ya está. La magia. Sí, claro. Pues hoy en día, voy al supermercado, como te pasa eso, te denuncian por acoso. Hace 47 años y no me ha pasado nunca, pero te tengo que decir... ¿Las películas dicen eso? Te tengo que decir que no hay nada más bonito que el filtreo, conocer a una persona, irte enamorando de esa persona día a día, y luego el enamoramiento se tiene que ganar con el tiempo. O sea, tú no pretendas con una persona que llega a tu vida y tengas que despertarte un montón de cosas. No. La persona esa te tiene que despertar paz y tranquilidad, y que calme esas aguas. En el momento que una relación se vuelve tormentosa, de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no sé lo que siento, o ahora tengo en mi cabeza no sé cuántos pajaritos, oye, pasa. No es tu lugar, ahí no es. Solo les digo, eso me encantaría que supieran que el amor debe ser recíproco, que es dar y recibir, y que no hay nada más bonito que empezar con un filtreo. Es que eso se ha perdido y eso me da mucha rabia. Mira, Elon Musk, el propietario de Tesla y de otras grandes empresas, ya ha creado sus 2 propios androides, que decían que se iba a casar con uno de ellos, que son chicas. Yo creo que ese es el futuro y mejor que nos tiremos a eso. No en sentido tirarse a eso, sino que vayamos en busca de eso, porque ahí estará nuestra media naranja. La podemos configurar como queramos, nos dirá lo que queramos, y para la chica será escuché una mujer que decía que se había quedado embarazada de un androide así. No sé, es que... Sí, bueno, es como quedas embarazada de la paloma. No, es súper curioso a dónde podemos llegar hoy en día.
Y la desesperación. ¿Qué le echó el androide? ¿Aceite hidráulico? No sé, yo creo que le dio al control G. No sé, pero realmente es impresionante lo que llegas a escuchar hoy en día. Pero lo más bonito, ¿existe tu media naranja? Bueno, depende cómo estés tú. Todo depende de ti, de cómo estés tú. En el momento que tú sepas exactamente lo que quieres y no exijas nada, tampoco nada de nadie, porque no estamos para exigir, pues que llegue una persona que te traiga paz a tu vida, paz, tranquilidad, que calme esas aguas, pero que tu vida no sea una tormenta. Si tu vida es una tormenta, hay algo que estás haciendo mal. Me da mucha tristeza a veces. Yo siempre he dicho que mi vida, tal y como está ahora, me afecta al final todo lo que llego a escuchar. Al final mis consultas, en mi vida personal, me ha llegado a afectar, porque llego a pensar, ¿pero esto qué es? Entonces te afecta a la hora de decir, ¿pero el amor existe? ¿Realmente existe una persona para ti? Yo creo que siempre le digo, cuando conozcáis a alguien, no penséis si es para toda la vida o para cuándo va a ser, porque toda la vida no existe. O sea, uno u otro se va a tener que ir antes. Así que, por favor, disfrutad de esos momentos, compartir y, sobre todo, lo que es para ti nadie te lo va a quitar. O sea, que tampoco te vuelvas loca ni loco pensando dónde debe ser. Pero yo creo que en una red social de estas no, y que no se pierda lo de antes, el filtreo, empezar, ir a ese supermercado ilusionado porque te va a atender la cajera más guapa que hay en el supermercado y que digas, ¡ay, qué guay! Que hoy me voy con este gusanillo a mi casa. Cajera como puede ser la señora que te está poniendo una hamburguesa, la del burger, o quien sea, la gente que trabaja en cara al público le suele ocurrir mucho. Pues siempre hay una persona que llega y le da esa cosilla. Pues eso es lo más bonito. Que no se pierda, Jorge. Formas de contacto, Yolanda. Sabía que ibas a cortar así, es que te conozco. Pues venga, ya sabéis que para escuchar cada semana las energías que cuelgo en Instagram, tenéis que enviarme la solicitud, porque es una cuenta privada Yolan Marbao, allí os espero. Y también, si queréis consulta conmigo, me podéis escribir al 647-552-954. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Nuestra siguiente historia nos lleva hasta la provincia de Huelva, a un pueblecito llamado San Juan del Puerto. Nos ha escrito desde allí Josefa para contarnos su vida de matrimonio con Esteban. Lleva varios años casados y hasta ahora el matrimonio iba bien, pero desde hace un año el matrimonio empezó a deteriorarse por culpa de unos rumores que corrieron acerca de Josefa en el pueblo. Ya saben ustedes lo que ocurre con esto de los rumores en los pueblos, que las cosas se llevan a un término que luego es muy difícil de parar. Bueno, pues cogimos la caravana, cogimos todo nuestro equipo y nos fuimos hasta Huelva para hablar con Josefa, que nos tenía que contar muchas cosas. Y esto es lo que pasó.